Muy buenas noches en esta noche de miércoles 26 de octubre. Bienvenidos nuevamente a su programa Perspectiva Política con Luis Contreras. Esta noche tenemos a un invitado especial, al doctor Nelson García, con quien vamos a abordar una diversidad de temáticas a nivel político que evidentemente siempre son de coyuntura en nuestro país. Creo que es importante generar criterio y un buen criterio también jurídico, como lo sabe hacer el doctor Nelson. Bienvenido, doctor. Qué gusto tenerlo nuevamente en el programa. Bueno, felicitarlo en primer lugar a usted por su éxito, tanto profesional como ciudadano. Gracias, doctor, gracias. Créeme que viniendo de usted me motiva mucho también ese tipo de palabras. No, ya hace tiempo que tengo ese concepto desde que tuve la oportunidad con usted de cruzar espadas en más de algún programa. Sí. También quisiera felicitar a un gran amigo, creo que es uno de los abogados más queridos y este día se encuentra de plácemes, el doctor Víctor Augusto Pinó, más conocido como Tito Pinó. Es un abogado con conciencia de su profesión, pero sobre todo de su lucha por el mejor estado del país. Excelente, doctor. Yo creo que a veces esos saludos hacen recordar a personas que en su momento han sido trascendentes. Exacto, sí, trascendentes. Sí. Aparte de cierto folclorismo también que lo ha tenido el doctor, al que me estoy refiriendo. Excelente, doctor. Quizás en este primer segmento, doctor Nelson, me gustaría tal vez abordar un poco, yo creo que la ampliación del régimen de excepción va a ser siempre motivo de análisis de aquí hasta diciembre. Yo creo que ya se avecina que vamos a llegar a fin de año con este tipo de ampliación. ¿Por qué se vaticina eso? Porque muchos diputados actuales del partido oficialista recientemente escriben que falta 2 ampliaciones más para Navidad, es decir, como haciendo algo jocoso, pero al final viene siendo algo que va a ser evidente una ampliación. A nivel quizás general, doctor, ¿cómo ve o analiza usted el régimen de excepción en cuanto a sus alcances, beneficios que ha tenido y tal vez lo que se pueda mejorar? Porque realmente no son cosas perfectas, pues indudablemente, y podría ver qué se puede mejorar a nivel de autoridades el gobierno actual para dar cierta celeridad a ciertos procesos que lo requieren. La verdad es que el régimen de excepción ha sido un instrumento vital para que la arbitrariedad cobre respaldo jurídico. Digo la arbitrariedad porque hay cosas que frente a la delincuencia no pueden estar previstas dentro del contexto jurídico. Y eso permite esa liberalidad de, por ejemplo, ampliar plazos, de someter al procesado a una, voy a decir, asepsia de sus defensores, ¿verdad? Es decir, tienen que pasar días incluso en que ni se le informe la razón de su detención. Es decir, una serie de conceptos que tradicionalmente lo que han servido también, y hay que reconocerlo, es para que se inyecte impunidad a muchos casos en función, no de las pruebas que puedan existir, sino lo limitante de los espacios procesales, ¿verdad? Y entonces, en 72 horas no se puede acumular la prueba suficiente y por falta de pruebas la persona inmediatamente salía en libertad. Y eso está demostrado, ¿verdad? Es decir, poniendo los puntos sobre las IES sobre ese tema. Ahora bien, yo considero que en las circunstancias de metástasis delincuencial en que se encontraba el país prácticamente, es necesario que ese liberalismo se mantenga hasta que haya un equilibrio, porque no creo yo sinceramente que se va a acabar con la delincuencia de esa naturaleza pandilleril, porque hay un vivero que no está en el país, está fuera del país. También se puede decir que también esos delincuentes tienen su diáspora que los pasa oxigenando a nivel económico. Pues yo fíjese que creo que la diáspora son los delincuentes que están aquí, porque es allá la cuna, la esencia, es decir, parece una paradoja, ¿va? Sí. Pero sí es de allá, que han mandado aquí a instrumentalizar y establecer toda una estructura que durante 30 años se permitió
que se expandiera, y no solo eso, después se instrumentalizó hasta como elemento electoral, Sí, como elemento está político. demostrado. No, y fíjese que, doctor, eso que usted menciona de que viene siendo una diáspora de acá, en el sentido que en operativos anteriores, de la anterior fiscal, inclusive el que ya no está en el país, no el que se sustituyó, existían, cuando se articularon muchas de estas pandillas. Douglas Meléndez, dice. Douglas Meléndez, sí. Sí. Y básicamente descubrieron que en Operación Tecana, por ejemplo, enviaban cantidades exorbitantes de dinero a pandilleros que viven en Estados Unidos. Claro. Es decir, ya se tiene como esa... Es que las remesas eran a la de inversa, aquí, sí. una remesa a la Sí. inversa. Es que eso es. Sí. Yo tuve oportunidad de platicar en más de alguna oportunidad, sobre todo en el Hospital Rosales, donde remitían a los reos que tenían algún quebranto de salud, sobre ese tema, y les decía, bueno, ¿y todo ese dinero? No, es para que los jefes allá, dentro de las cárceles de máxima seguridad de los Estados Unidos, tuvieran acceso a drogas, a teléfonos, etcétera. Entonces, el quebrantamiento y la corrupción es un mal universal, ¿verdad? Eso no es patrimonio de los países latinos. Aquí lo que sucede es que había cobrado la corrupción carta de ciudadanía, ¿verdad? Era natural, Exacto. saber cómo era que se iban a comprar los votos. Y por eso, cuando entremos al tema del voto en el exterior, una de las ventajas que le veo yo es que van a desaparecer esos representantes por medio de residuos, ¿verdad? Sí, porque usted menciona algo muy importante, que se había convertido en una instrumentalización también a nivel electoral política, sí. Lo de las pandillas. Y tal vez para darle robustez a lo que dice usted, doctor, recordemos que hay exalcaldes, tanto de Arena, creo, sí, que están condenados. Sí. Incluso recientemente hubo una audiencia, parece que quiere hacer un acuerdo el exalcalde de Apopa, él y su familia, por cierto, para que le reduzcan la pena. Y lógicamente está aceptando que sí hubo. No, sí, reconociendo. El juicio abreviado es un reconocimiento del delito cometido. Sí, jurídico para efectos de lograr un beneficio y bajar los costos de la investigación, ¿verdad? Sí. Porque la confesión ha sido considerada siempre la reina de las pruebas. Exacto. Consecuentemente, aquí hay una paradoja también, ¿verdad? Que con otro sistema que se llama el del criteriado, se ha degenerado ese concepto al punto de que los hechores materiales de los crímenes más horrendos salen impunes porque la Fiscalía no ha sabido regularizar ese concepto. Y entonces supuestamente les ha otorgado la impunidad total a cambio de que a toda la estructura de ahí para abajo se le condene y tener esos éxitos multitudinarios, ¿verdad? Sí. De 100 procesados. Sí, una pregunta, doctor, con referencia a eso. A Douglas Meléndez, el exfiscal, se le acusaba que había hecho un abuso, una utilización abusiva del testigo criteriado. Con el régimen de excepción, ¿eso será un beneficio tener el régimen actualmente para no depender del testigo criteriado? No, es más, me preocupa saber que recientemente, y hoy escuché, me permite el comercial, a uno de los periodistas que más respeto por su sinceridad, que tiene un programa que se llama La Crónica del Día. Exdiputado, sí. Exdiputado, sí. Hoy mencionaba precisamente, ayer, que se está elaborando una reforma procesal a efecto de que a los jefes de las pandillas les piensan dar criterio de oportunidad. Yo creo que la experiencia de un clamor general, particularmente en el gremio de abogados, esa figura, si va a subsistir, al menos que tenga consecuencias reales en contra de ese testigo criteriado, porque eso, bajo los conceptos de impunidad que se le dan, es capaz, con tal de salvarse, de acusar a su propia madre, aunque su madre fuera inocente. Dada también la bajeza moral y ética y de cualquier otro concepto humano que priva en esa gente, ¿verdad? Sí. Y que es precisamente le que ha dado complacencia a la generalidad que no esté alegando derechos humanos como un escudo
para proteger la delincuencia en este país, ¿verdad? Una delincuencia horrorosa, increíblemente solo conceptuada tal vez en esas novelas siniestras, ¿verdad?, de descuartizados como Martes 13, etcétera, etcétera. Sí. El elemento fundamental es el descuartizamiento de las personas. Sí, una violencia instrumental, lógicamente con planificación. Tristemente tenemos videos que marcaron al país, por ejemplo, los trabajadores que mataron en San Juan Opico. Ese es lo que se ha podido ver. Exacto, y una infinidad de grabaciones que... En los tribunales me contaban los magistrados de la Cámara Especializada, particularmente, que es donde van a dar ese tipo de delitos, que es tan horroroso lo visto en videos de diferentes causas, que muchas veces tuvieron que tomar tranquilizantes para poder dormir después de haber visto esas pruebas. Sí, son escenas altamente... Jóvenes violadas y mientras estaban siendo apuñaladas hasta morir. Unas groserías de toda naturaleza, ¿va? Inconcebibles. Ni el diablo se podría sentir orgullosa de haber creado ese ¿A qué se deberá, doctor, habiendo tanta prueba registrada por ellos mismos en video, personas que dan testimonio de ello, videos que lastimosamente inclusive han sido también parte de las redes sociales? Digo esto tristemente porque jóvenes tienen acceso a eso. Hay una web, todos lo sabemos, ¿verdad? Exacto, pero ¿por qué será entonces, doctor, que organismos internacionales que se dicen pregonar de los derechos humanos, básicamente han tomado partida tal vez no llamémosle del lado de ellos, sin embargo, es una cuestión insistente en contra de la política gubernamental, en este caso el estado de excepción? Incluso medios de comunicación europeos lo replican de esa forma. ¿Cuál será el sentido de esto? Lo digo de esta manera porque en su momento le recriminaban al país porque no hacía nada respecto con esta problemática. ¿Y usted qué le puede pedir a mentalidades que están de acuerdo con crear falsas guerras que van a sacrificar incluso colateralmente a pueblos enteros por el hambre, por la desnutrición, etcétera? ¿Qué les podemos pedir a los que han visto con complacencia que se lancen bombas atómicas, siendo innecesario ya el momento en que se lanzaron, ¿verdad? Como está probado por la historia? Lamentablemente el mundo como tal funciona en base a intereses creados y no a la esencia de la verdad. Entonces, si hay ONG que están siendo financiadas para que parloteen sobre estos temas, lo van a hacer a troche y moche. El problema y el antídoto contra eso justamente ha surgido a través de que el individuo ahora está informado de una universalidad de noticias y medios. Eso es importante. Del teléfono. Ya no está tan centralizado ese tipo de... Sí, mire, lo que estamos viviendo ahora políticamente es consecuencia de eso, de que ya la venda de papel que tenía este pueblo se la quitaron, que ya todo ese ronroneo de la noticia controlada por ciertos noticieros tradicionales se acabó. Mire qué interesante, doctor, eso que menciona, porque la oposición política, ya cuando nos vamos al plano político, siempre hablando de medios de comunicación, utiliza también como ese argumento de decir, es que el gobierno actual tiene unos buenos medios de propaganda, mencionan ellos. Sin embargo, el apoyo popular, en lugar de disminuir, sigue acrecentándose o manteniéndose. Sí. A diferencia de, en su momento, Elías Antonio Saca, que tenía un buen aparataje comunicacional, sin embargo, en cuestión de meses decayó. ¿Cuál será la diferencia entre esas posturas? Fíjese que parece una paradoja, ¿verdad? Pero la propaganda no viene al individuo, sino que el individuo la proyecta. Y ese es el tema. Hoy hay una red. Hay una realidad ahora de cambio. Sí, claro, porque es el individuo el que, y si no estoy de acuerdo con lo que usted pone, yo le digo que no estoy de acuerdo. Pero de repente esa red de comunicación viene a ser el aparato de propaganda más grande que puede existir, que se llama conciencia social. Eso no,
Igual ha pasado con ciertos actos erróneos que en mi opinión se han cometido, que a pesar que lo digan en 40 periódicos y 20 noticieros, la gente abajo sigue pensando que es un error el que se cometió. Y para eso basta que hay otra capacidad también individual de realizar una encuesta personal, a la que responden inmediatamente gran parte de ese conglomerado diciendo sí, me parece o no me parece. Sí, muy interesante, doctor. Yo creo que este primer segmento no he sentido el tiempo, le soy franco. Creo que vamos bien con el análisis. Después de la primera pausa, la cual iremos en este momento, quisiera darles un poco de seguimiento al tema régimen de excepción, porque creo que tiene una diversidad de aristas que se derivan para un análisis muy puntual y que realmente vale la pena. Claro. Nos vamos a la primera pausa, volvemos en unos minutos. Para eliminar el zancudo del dengue, zika o chikungunya, te recomendamos: lava las paredes de la pila una vez por semana, tapa barriles y guacales y voltea llantas y estopas de coco. Practica estas medidas en casa, en el trabajo o en la escuela y eliminemos juntos los criaderos de zancudos. Cuidémonos, evitemos el dengue. Ministerio de Salud, Gobierno de El Salvador. En la Alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. Restaurante El Tamarindo, un lugar histórico en Washington, D.C., celebrando sus 40 años de existencia y sirviendo esos ricos y sabrosos desayunos, almuerzos y cenas. Restaurante El Tamarindo, ubicado en el 1785 de la Florida Avenue del noroeste de Washington. Para más información, puede contactarnos al 202-328-3660. Restaurante El Tamarindo te espera. Ese bello y lindo amor que existe entre nosotros. Estamos de regreso en Perspectiva Política con Luis Contreras en esta noche de miércoles 26 de octubre. Hemos conversado en el primer segmento con el doctor Nelson García. Creo que muy puntualmente nos definió su análisis en ciertos aspectos en cuanto a régimen de excepción, los resultados, sostenibilidad, y quizás en este segmento, doctor, me gustaría conocer su opinión, aprovechando que es un buen abogado, acerca de las reformas al Código Penal que han existido, básicamente para fortalecer también la investigación, la condena de los ahora detenidos durante el régimen. Bueno, en general tengo una crítica de experticia en esa ley, ¿verdad? Creo que no ha sido elaborada por personas que tengan los elementos en convergencia de experiencia, capacidad académica y sentido común. Y digo esto por lo siguiente, mire. Primero hay disposiciones ahí, como la que le voy a mencionar, que son incongruentes a la realidad nacional. Dice la reforma de que a los abogados los pueden nombrar de oficio para la defensa de personas, así porque sí. Y no toman en cuenta elementos como que, primero, el abogado tiene que estar consciente de la inocencia o capacidad de rebatimiento de su cliente. Pero un abogado respetable no se va a hacer cargo de algo a sabiendas que es indefendible. Es más, peor aún si está consciente de que es culpable. Pero las consecuencias de esa actitud pueden significar, inconstitucionalmente hablando, aunque es una palabra que ya está más gastada, porque todo es inconstitucional. Sí, no, aquí
el mejor argumento que puede tener el que no tenga argumento es decir que algo es Sí, inconstitucional. porque a régimen de excepción dicen que es inconstitucional todavía. No, pues sí, ¿verdad? Qué bueno que todo sea inconstitucional porque quiere decir que no sirve. Porque si sirviera, de todo diríamos así, esto es constitucional, ¿verdad? Porque apunta a lograr el bien común, que es el fin de todo Estado. Sí, de todo Estado. Sí. Bueno, pero bien, entonces, por ejemplo, me nombran a mí defensor de oficio. Yo estoy convencido que esa persona es culpable, como por decir un expresidente. Entonces yo no me puedo defender. Pero puede ser más. Mire, como usted es un abogado famoso en el campo penal, lo voy a nombrar en este caso, cuyas audiencias van a durar cada una 5 días, 15 días, porque son 500, se va a celebrar en algún estadio la audiencia, porque en otro lugar, o por canales de televisión. Entonces, ¿de qué va a vivir ese abogado? Que dicho sea de paso, me da pie para decir que la Procuraduría General de la República necesita tanto reforzamiento como la Fiscalía General de la República para poder cumplir sus funciones en paridad a su adversario jurídico, ¿verdad? Pero a un solo procurador de oficio tiene cientos de defensas ahorita. Es imposible técnica y humanamente hablando que pueda cumplir su misión, y menos con los recursos que le asignan, que siempre va en demérito de la contraparte. Sí, pues sí. No tienen vehículos, los salarios exiguos y el personal no sería, ¿verdad? Entonces es bueno que se tome en cuenta lo que estoy diciendo, porque no va con el ánimo de favorecer ni a uno ni a otro, y además ambas son estructuras gubernamentales del Estado. El Estado debe buscar el bien común a través de la verdad. Sí, yo siento que es importante recalcar eso, doctor, que en ese aspecto cuando uno sienta posición y también cuando, en mi caso, estoy del lado de analista, no de Sí. entrevistador, es de generar criterio, brindar elementos para una mejora de los procesos en el área que uno se ha especializado. Yo creo que Sí, eso es son importante ideas mencionarlo. que, porque dígame, ¿y un analista de qué vive en función de esto de venir a medios? Exacto. De nada, ¿verdad? Cuando Es yo hacer era, patria, dice. una vez, de los tantos cargos gremiales, yo era presidente del Centro de Estudios Jurídicos e invité a Henry Kissinger para que viniera a dar una conferencia, según yo, pues, para ampliar los conceptos democráticos del país. Me dijo, sí, con todo gusto, vale $250,000 la hora, ¿verdad? Hasta ahí llegó el proyecto. Pero dígame, un analista que trate de ser consecuencia con su vocación de estar interesado en las cosas de la comunidad, que es la esencia, y que solo le sirva para formarse anticuerpos, porque en este país el que no piensa como piensa el otro ya es adversario del otro. Y enemigo. Enemigo, y no se queda callado, sino que se permite poner mensajes de toda naturaleza. Fíjese que eso... Y más si están agazapados en los anónimos. No, eso es importante que lo mencione. Yo pienso que, lógicamente, eso siempre ha existido. Es decir, esa confrontación, sin embargo, hoy se ha acrecentado y creo que es más visible debido a las redes sociales. Y yo creo que a lo que debe apuntar el país, sea del lado ideológico donde estén las personas, a tener debates con altura, con argumentos. Yo creo que no estamos validando tanto ni ataques del lado gubernamental, llamarlo de esta forma, ni del lado de la oposición. Yo creo que es lo que hay que ir descartando si queremos también tener un nivel cultural mayor. Es decir, tolerancia, pero sí. Bueno, la falta de tolerancia comienza en las carreteras de San Salvador, ¿verdad? Sí. Ahora bien, psicológicamente, y se lo pueden decir más de los que fui asesor legal del Comité Nacional de Salud Mental, se lo pueden asegurar los señores psiquiatras y psicólogos, de que el insulto, la agresión es un escape a la frustración. Entonces, un pueblo que ha estado frustrado y sometido durante 30 años palpables, sí. Todo aquel que venga y represente una oposición al cambio de esas cosas
que provocaran la sumisión es considerado un enemigo Sí. mortal. Y de ahí, una de las explicaciones, hay más, pero una de las explicaciones de por qué agreden a aquel que en su concepto se va o se está oponiendo a ciertas cosas que se están haciendo. Esa es la explicación. De ahí vienen gradualmente otras razones, ¿verdad? Como podría ser el hecho de que están atacando el partido donde estaba mi papá, mi abuelo, ¿verdad? Ya una vinculación familiar, ya Sí. de amigos también. Sí, de amigos, Sí. ¿no? Y la misma connotación ideológica, de clase. De clase, exacto. De clase, ¿verdad? Porque aquí los partidos también estaban constituidos por clases, la esencia. Y que no le daban cabida a Ah, no. a nuevos liderazgos. No, ni que iba a llegar fulano de tal que, ¿y este quién es, va? Sí. Esta pata que, este huevo, ¿qué pata lo puso? Así. Sí. Eran términos de discriminación que hay Sí. en el país, ¿verdad? Incluso en las relaciones sociales. Pero bien, esa polarización que ahora está acurrucada, que es una posición de agazapamiento, pero que se ve inerte porque es demasiado grande el peso de la historia con el que cargan sus congéneres. Tal vez ellos en la esencia no, ¿verdad? Porque fueron parte de una manipulación ideológica, como la vi antes en cuestiones religiosas incluso, ¿verdad? Dios me libre que uno fuera a decir que era protestante, lo agarraban a pedradas, y más si era Semana Santa. Entonces, pero todo eso, con el paso de la historia, ha venido cambiando. Volviendo al tema esencial que usted acaba de mencionar, que es las reformas penales, yo creo que esas merecen una revisión por técnicos, que hasta ahora no los encuentro yo en el órgano legislativo, con todo respeto, ¿verdad? Por lo menos en sus conclusiones, porque ese detalle que le digo, de que por ejemplo el juez pueda suspender a un abogado, eso no es procedente. Sí. Lo que procede es que el juez pueda mandar un informe relativo a la conducta profesional del abogado a la sección de investigación profesional. Sí. Allá ellos, pero que vaya a tener potencia, eso es inaceptable. Sí. Tan es así que me lo acaban de decir claramente algunos jueces y juezas del ambiente penal, de que ellos saben que no les pertenece esa, y que no lo harían jamás. Sí, yo creo que básicamente la coyuntura que estamos viviendo en el país en cuanto a régimen de excepción representa un reto no solamente para la seguridad pública, porque yo creo que tal vez la cuestión mediática enfoca demasiado que solamente es el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada y el Gabinete de Seguridad Ampliado el que tiene un trabajo arduo al respecto. Y también creo que pasa de forma desapercibida la parte judicial en este caso. Yo creo que usted lo ha puesto en contexto de un mejoramiento que muchas veces, o quizás la mayoría del tiempo diría yo, pasa desapercibido, doctor. Es muy puntual por eso que lo mencione a nivel de medios, Sí. para que realmente también sea tomado en cuenta. Sí, por otro lado, me permite también el atrevimiento de decirles que como hoy la ciudadanía se ha empoderado de una mayor seguridad a través de las acciones del Ejército y de la Policía Nacional Civil, es necesario ampliar los conceptos de la legítima defensa, jurídicamente o legalmente hablando, para que así el ciudadano común y corriente también se vuelva factor de represión de la delincuencia. Ya ahora el ciudadano común y corriente se atreve a filmar, como lo hemos podido ver en las redes, a ladrones infraganti, ¿verdad? En el hecho mismo de estar tratando de falsear los portones de un comercio. Ah, sí, hoy fue viral Yo creo que la tecnología ha facilitado muchísimo registrar eso, es decir, no solamente las peleas de la gente en Sí, el tráfico, pero sino vamos a decir también... que el delincuente, voy a poner un caso Sí. del laboratorio, supongamos que el delincuente en esos momentos saca un cuchillo o un machete, Sí, y viene el que estaba filmando
afortunadamente anda un revólver y lo matan. Bueno, pero para mientras lo van a detener. Exacto. ¿Verdad? Entonces debe haber una valoración ipso facto de las circunstancias de los hechos para evitar que gente que está actuando en razón de la justicia que debe haber vaya a tener que pagar para mientras se averigua 6 meses de cárcel. Así sucedía con los policías años atrás, de que cuando herían o mataban en un enfrentamiento a pandilleros eran detenidos y pasaban mucho tiempo. No, yo he tenido los casos. Sí. Gratuitamente voy a echar el comercial porque son gente no solo de modestos ingresos, los jóvenes que pertenecen a los cuerpos de seguridad, sino por la paradoja de que estando en cumplimiento de sus deberes de proteger a la ciudadanía, han tenido que actuar contra asaltantes en buses, etcétera, y los han matado. Sí. Pero la paradoja es que a la hora de responderles a ellos, respaldándolos, no han sido capaces ni de nombrarles unos abogados. Sí, sí. Porque no hay debería de haber un estamento jurídico al que se recurra cuando se dan estos casos. No, y hubo una modificación para que ya no sucediera eso. Pero eso se venía pidiendo, solicitando hace bastante tiempo. Inclusive extranjeros, policías extranjeros, hacían esa observación de que, lo señalaron por el 2013, 2014, nos decía uno ex agente del FBI de que en El Salvador las leyes no protegían mucho al policía, a diferencia de Estados Unidos. Sí. Mire qué interesante que lo dice gente que perteneció al FBI en su momento. Básicamente fue en una capacitación en la Academia Internacional de la Ley, en la ILEA, que está aquí en San Salvador, de esta gente que trae la embajada. ¿Por qué lo menciono así? Porque qué curioso que viene el gobierno ahora demócrata y menciona sobre el supuesto atrocidad que representa el régimen de excepción, cuando en Estados Unidos tienen un blindaje para sus policías. ¿Por qué aquí no se va a tener entonces? Bueno, es decir, no hay una coherencia en ese aspecto. Bueno, acotando algo que a usted, que es un experto estudioso en cuestiones de seguridad, tanto práctica como teóricamente, ahí vemos que ahora circulan la represión de policías civilizados de Francia, de Alemania, en las protestas, ¿verdad? Sí. Agrediendo a mujeres en multitud de ellos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Contra la indefensión femenina. Entonces, eso es un escupitajo a estos defensores falsos de los derechos humanos internacionales, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no hizo pronunciamientos fuertes? Ah, no, nada. Porque Francia, porque Francia, porque es Alemania, y porque son los países del primer mundo. Pero bien, ese tema, como le repito, de más, el diputado Guillermo Gallegos ha hecho una propuesta, al menos al aire, que a mí me llama la atención y me parece que es valiosa de valorar. Que es el indulto de personas de las instituciones de seguridad que han sido condenadas en hechos llamados, entre comillas, de sicariato, en donde ha predominado la figura de ese fiscal que usted acaba de mencionar y que yo no lo considero necesario mencionar. Para buscar la reelección, que es otra de las motivaciones que ha inducido a crear juicios como el del Gordo Matz, con otro fiscal, ¿verdad? Sí. Que fue una farsa total y una ignominia, considero yo, que llevó al final a la muerte de ese procesado, pero que se llevó de encuentro a otra gente. Sí. Quiero decirle que en estos momentos en Aguachapán se está dilucidando un caso en que se llegó al atrevimiento de poner en la primera línea de los periódicos que la Fuerza Armada tenía grupos de exterminio de delincuentes, y donde predomina precisamente esa prueba espuria del testigo criteriado. Y están a punto de jugarse su libertad una serie de oficiales y miembros, soldados y policías y abogados, a consecuencia de esas maquinaciones, ¿verdad?, de los llamados juicios paralelos. Sí.
De tal manera que volviendo al concepto que le decía del diputado Guillermo Gallegos, es bien importante valorar el indulto de esos casos, porque hay gente que ha sido condenada inocentemente en un afán de tirarle al horno, al fuego, a los propios colaboradores auténticos de la seguridad nacional de este país. Sí, no, es muy importante, pienso que hay mucha tarea al respecto y la idea de un nuevo fiscal, estas modificaciones que han estado habiendo, es de no llegar a eso nuevamente, yo creo de replicarlo y darles opciones también, porque a la vez también genera un incentivo para las mismas autoridades. Es decir, si una persona que aspira a pertenecer ya sea a la PNC, a la Fuerza Armada, está viendo ese tipo de juicios, condenas contra la misma gente de la corporación, yo creo que lo va a pensar 2 o 3 veces para aspirar a pertenecer. Y yo creo que es importante mencionar algo con respecto a la Fuerza Armada y la PNC, doctor, y no quisiera pasar desapercibido. Es sobre la última encuesta que la UCA realizó, que tuvimos noticia la semana pasada. Importante mencionar de que la nota que tiene la Fuerza Armada es de 7.64 y la PNC 7.46, solamente superadas por la figura del presidente de la República con 7.84. Después de la policía viene una asamblea legislativa con 6.94, una fiscalía general con 6.89, la Corte Suprema de Justicia con 6.83, Procuraduría General de la República 6.75, Sistema Penitenciario 6.69 y la Procuraduría de Derechos Humanos con 6.22. Es decir, todas estas instituciones están aprobadas. Si partimos de que el 6 es una nota aprobatoria, cuando en el pasado estas instituciones, doctor, no pasaban del 5 de nota. Cuando yo estudiaba, 6 era pasar raspado. Sí, digamos que han pasado raspados, pero mi comparación es esta de que, por ejemplo, una asamblea legislativa en el pasado o la misma policía tenía niveles de reprobación debido a la delincuencia. Ah, sí. No, la falta de confianza. Exacto. Si la falta de confianza consistía en que usted no iba a poner una denuncia porque al regresar a su casa ya lo estaba esperando el denunciado. Sí, decían que estaban de acuerdo con las... Claro, no, y era... Bueno, es que mire... ¿Y qué podía usted esperar de que a sabiendas los miembros de la institución estaban enterados que sus altos mandos estaban comprometidos con la corrupción y con la delincuencia? Sí. No podían sentir ningún respaldo, entonces mejor se hacían los desentendidos. Mire, y eso que no hemos llegado a niveles, y creo que quizás en ningún momento se llegó a ese nivel como lo que está sucediendo en México, por ejemplo. Ah, sí, con en el México, gordo, el negro Durazo, por ejemplo. No, y hay una serie de elementos, por ejemplo, se sabe de noticias sobre Tulum, Islas Mujeres, Cancún, lugares que son altamente turísticos en México, donde básicamente en el menú le presentan también las drogas ilegales y condicionan a los negocios a que las ofrezcan, es decir, un control territorial que tienen las estructuras de narcotráfico, exacto, que aquí lo tenían las pandillas, pero no a un nivel de esa magnitud, digamos. Porque en cierta medida ha sido evidente también como en el pasado, incluso oficiales que colaboraban con narcotraficantes, con pandilleros, han sido condenados en el país. Yo creo que eso ha sido también muy bueno para que no se llegara a un desbordamiento total de las mismas instituciones. Sí, es que el problema es la corrupción, ¿verdad? Que es la consecuencia de la tentación de satisfacer necesidades más allá de ellas mismas, sí. No, sí, más allá de ellas mismas, ¿verdad? Sí. Entonces la corrupción, acuérdense que en tiempo de la guerra había oficiales que vendían rifles y balas a los revolucionarios, ¿verdad? Sí, sí, sí. La corrupción es algo inevitable como la prostitución misma. Es así. Y peor si se empoderan, porque hoy no es prostitución, hoy es trabajo sexual. Sí, le han ido cambiando la terminología. Sí, la valoración. Sí. Pero México tiene un mapa de control del narcotráfico, al punto de que el señor presidente López Obrador ha dicho de que él recibió prácticamente un narcoestado. Sí, sí, sí. Y existen mapas de los diferentes carteles. Un experto que nos hace falta por decisión propia, que antes hacía los análisis precisamente de todas esas influencias de las pandillas o organizaciones, que era el licenciado Avilés. Sí. Me imagino era una tarea bastante riesgosa también. Sí, definitivamente. Estar tocando. Pero bien,
A mí me parece que las notas, desde mi punto de vista, de la Fuerza Armada y de la PNC deben estar más elevadas. Un poquito más altas, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Bueno, quitándole un punto para los que están en contra, yo le pondría un 9 a cada una de ellas. Sí. Porque 10 todavía no. Sin embargo, porque hay que darle espacio a los contras, ¿verdad? Sí, definitivamente, sí. Pero mire, para mí la acción, por ejemplo, del ejército comienza cuando el señor ministro es atacado masivamente en la Asamblea Legislativa. Sí. Con un conjunto de personas. Exdiputadas ahora, porque ya no volvieron a ganar los curules. No volvieron. Que le lanzaron la Constitución, Sí, yo recuerdo. sí, no, y todas esas agresiones a las que él supo superar mediante la madurez y su caballerosidad, ¿verdad? Porque eso es lo que se impone cuando el sexo femenino lo ataca a uno, ¿verdad? Sí. Interesante, doctor. Vamos a nuestra última pausa. A regresar quiero que abordemos un poco su análisis, me gustaría mucho, acerca de la encuesta de la UCA, de otros elementos que vale la pena mencionar para que la población tenga un criterio al respecto. Volvemos en breve. Restaurante El Tamarindo, un lugar histórico en Washington, D.C., celebrando sus 40 años de existencia y sirviendo esos ricos y sabrosos desayunos, almuerzos y cenas. Restaurante El Tamarindo, ubicado en el 1785 de la Florida Avenue del noroeste de Washington. Para más información, puede contactarnos al 202-328-3660. Restaurante El Tamarindo te espera. Ese bello y lindo amor que existe entre nosotros. En la Alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. Para eliminar el zancudo del dengue, zika o chikungunya, te recomendamos: lava las paredes de la pila una vez por semana, tapa barriles y guacales y voltea llantas y estopas de coco. Practica estas medidas en casa, en el trabajo o en la escuela y eliminemos juntos los criaderos de zancudos. Cuidémonos, evitemos el dengue. Ministerio de Salud, Gobierno de El Salvador. Estamos de regreso en Perspectiva Política con Luis Contreras, ya en el último segmento, con el doctor Nelson García, reconocido abogado y analista político. Quisiera abordar, analizar algo muy puntual acerca de la encuesta del UDOP de la Universidad Centroamericana, que la semana pasada dio datos interesantes. ¿Por qué menciono esto? Porque la oposición siempre ha manejado hasta la fecha, desde que el presidente era candidato y no se tenía el cambio de asamblea todavía, que eran encuestas pagadas y de que no era tan así. Sin embargo, vemos que las encuestas siguen reflejando un apoyo a las cosas que la oposición critica. Pero antes de eso, me gustaría iniciar con esta pregunta muy puntual que menciona la encuesta de la UCA. ¿Cuál es el principal problema que enfrenta actualmente El Salvador? Cuando durante décadas fue la inseguridad, el crimen organizado, las maras y pandillas, ahora ya no lo es, porque solamente representa el 20.6%, sino que hoy es la economía, con un 58.4%, doctor. Bueno, partamos que ese es el criterio de los entrevistados, para empezar, ¿verdad? Es decir, 1000 personas, predomina ese criterio. Sí. ¿En qué área se hizo eso como para pensar que la economía es lo que más les preocupa, ¿verdad? Y no la delincuencia? Exacto. Entonces, esa valoración de la encuesta en sí misma comienza por ese cuestionamiento, ¿verdad? ¿A qué sector se le hizo? Sí. ¿En qué porcentaje? La encuesta es un índice valioso, pienso yo, siempre, de los encuestados, pero no del universo. Exacto.
¿verdad? Es demasiado grande el universo para decir que 4 estrellas son las que iluminan el cielo, no puede ser. Sí. Pero tratando de valorar las mismas, porque como decía alguien, res non verba, los hechos y no las palabras, esas son palabras, los hechos son otros. Los hechos es que la delincuencia tan sigue preocupándonos que por eso estamos apoyando el régimen de excepción, ¿verdad? Sí. No es que pase a un segundo plano. Todas las cosas, según a quien le toquen, están en primer plano. Ahora, si tratamos de hacer una valoración universal del pueblo, ¿cuál es el primer problema? Que no se ha tocado ni es nuevo, la economía. La economía, sí. La economía de los jubilados. El tema pensiones, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí. Eso ya, que ya no tienen otra opción más que esperar el maná del cielo, ¿verdad? Que se le haga justicia en relación a sus esperanzas. El sistema de pensiones en general es una falsedad. Eso tenga usted la seguridad, ¿verdad? Los aprovechados de eso son otros siempre, ¿verdad? Pero bien, las migajas que quedan, al menos que sirvan para hacer 3 tiempos, que no lo son en estos momentos, con otro tema también perverso, la inflación. Fíjese que el gobierno, para quitarles el pretexto tradicional a las voraces ambiciones de los de siempre, le puso un tope al área de los combustibles, ¿verdad? Sí. Porque eso hubiera sido el primer factor para que el día siguiente hoy estaríamos al triple de precios que tenemos. No, y no solamente eso, doctor, también manifestaciones de calle como sucedió en Panamá, en Ecuador, lo que está sucediendo en Francia, Bueno, la escasez, etcétera. Pero eso Sí. que significó cierto sacrificio tributario para el gobierno, porque los primeros que se benefician con el alza de precios son los gobiernos. ¿Por qué? Bueno, el IVA. Entre más esté gastando usted en algo, más impuestos está pagando, ¿verdad? Sí. Entonces más está recaudando. En esa área el gobierno sacrificó esos ingresos. Sí, pero aún así, usted ve cómo han subido todos los precios de la canasta básica. Y entonces es que mire la guerra en Irak, no nos chupemos el dedo. Son las ambiciones del individuo que hizo que Tomás Hobbes dijera que el hombre era el lobo del hombre. Un aprovechamiento. No, el que da base para que haya una bandera un día que diga, sálvese quien pueda, en lugar de Dios, unión y libertad. Sí. ¿Verdad? Porque aquí somos hermanos mientras nos conviene, pero somos diáspora cuando ya no nos conviene. Entonces, todo eso tiene una vinculación necesaria para mí con la educación. Afortunadamente ya la educación también se brincó la barda de esa soga que la tenía como esclavizada, que son los programas de estudio de este país, Sí. en los que enseñan imbecilidades y cosas ineficientes en general, y en donde se tiene que pagar para ingresar a ser parte del consumidor, como las tarjetas de crédito que ya creo que les quitaron la membresía algunas, ¿verdad? Sí, la Asamblea estuvo viendo recientemente. Pero aquí se paga matrícula. Sí. ¿Y qué recibe de contra? Hay que tener derecho a venir a seguir consumiendo aquí las escolaridades, ¿verdad? Porque si una cosa es negocio perverso, y digo perverso por el producto que se recibe, es la educación. Y peor la universitaria, ¿verdad? Pero hoy el individuo tiene una autodidaxia mucho más fuerte y fundamental, que está en todas esas enciclopedias que surgen de programas como Google y todo, todas las tutorías, donde la gente ya no tiene que ir a una escuela para cocineros, porque ahí aprende todas las fórmulas de los chefs, ¿verdad? Exacto. Y aprende sin necesidad. Antes hubo una ley de aprendizaje aquí, porque los aprendices no ganaban nada al trabajar, ¿verdad? Sino que, bueno, tu retribución es que te estoy enseñando mecánica, te estoy obre banco, etc. Sí.
que después tiene que ver con algo crítico que me gustaría mencionar, que es los empleos en función del trabajo. Yo fui analista ocupacional promovido por la OIT en mis tiempos de juventud en el Ministerio de Trabajo y después becado a Alemania para estudiar Derecho del Trabajo. Y resulta que había en la Fundación Konrad Adenauer un laboratorio para que se valorara la energía intelectual, física, que invertía un individuo en un trabajo para que se le compensara con un salario que retribuyera la compensación de esos desgastes más un margen. Exacto. Entonces, ¿cómo puede haber aquí salarios de $5,000 frente a salarios de $360? Eso es una bofetada, Sí. ¿verdad? Que tiene que desaparecer. Tiene que haber una racionalidad fraternal entre los gobernantes y los gobernados, en función del trabajo que se haga. Porque igualmente pienso que algunos ministros y funcionarios están mal pagados porque están trabajando 24 horas los 7 días de la semana en el campo, arriesgando su salud y el entorno de salud mental que provoca el estar con una familia permanentemente. Sí. Todos esos desgastes merecen una valoración más grande, pero hay otras que no creo, ¿verdad? Y que por el momento, como no estamos en la etapa electoral, no voy a mencionar. Sí, no, interesante, doctor. Quizás también me gustaría mencionar una pregunta de la encuesta. ¿Por qué he retomado esto? Yo creo que tal vez se ha abordado poco en otros programas. Porque a nivel político sabemos que la oposición sigue queriendo desvirtuar el estado de excepción y mencionan de las arbitrariedades, que golpean gente, que Las hay. que estamos... Sí, exacto, existe, pero lo quieren hacer de tal magnitud, comparándolo como sucedía en la época de la guerra, que desaparecían personas y no se sabía nada de ellas. Y esta pregunta es interesante porque menciona sobre el amedrentamiento o intimidación de soldados o policías. Y hacen esa pregunta, que si los policías o soldados lo han intimidado o amedrentado, solo el 5.3 dice que sí, el 94.7 dice que no. Y dice, policías o soldados lo han amenazado a usted o a alguien que vive en esta casa con arrestarlo arbitrariamente, solamente el 5, este se disminuye todavía, dice que sí, 95% dice que no, es decir, unos márgenes Volvemos muy... al punto que le mencionaba anteriormente. Sí. ¿En qué área se hizo esa encuesta? Sí. ¿En el área de la clase media que vive en residenciales? No, ahí no se va a dar eso. Pero si usted va a áreas más populares, probablemente el porcentaje aumente. Ah, por supuesto. Y es que mire, las raíces de esa estructura ahorita está haciendo la chapoda de lo encima, ¿verdad? Sí. Pero esas raíces van más allá, incluyendo la dependencia de supervivencia de quienes vivían a costa de que sus parientes fueran delincuentes. Y de rebote les caía el beneficio, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, sin embargo, yo le podría contestar con un sarcasmo, con todo respeto, diciéndole, mire, seguramente esa gente no fue al estadio. Y está hablando de que no la agreden, ¿verdad? Pero no es así, esos son hechos circunstanciales que se dan en todos los lugares del mundo, ¿verdad? Porque si un vicio, así lo considero, como es el fútbol, ¿verdad? Un vicio, hay una cosa que no se puede resistir, porque hay un bombardeo constante, así como antes había sobre los cigarrillos, ¿verdad? Que todos los artistas salían fumando, que todas las carreras eran respaldadas por las empresas cigarreras, etcétera. Sí. Pues así es el fútbol. De tal manera que algunos hasta los ciega y por eso a la salida son capaces de matar al adversario sin conocerlo, pero como lleva una camisa contraria a la mía, entonces yo tengo que considerarlo un enemigo. El régimen de excepción como tal y en un ambiente de toda naturaleza defectuoso, socialmente hablando, porque partimos de la salud mental del civilizado hasta llegar al que solo sabe manejar un corvo. Exacto. Sí.
es obvio que deben darse situaciones que civilizadamente, entre comillas, no son aceptables, como son los empellones, como es el hecho de tener a una persona parada o en cada 4 horas, 7 horas. ¿Y eso se hace o no se hace? Sí, sí. Eso que menciona usted, quisiera retomar esa exposición que se está dando con respecto a la gente que se detiene, y ahora hasta por matar gatos, perros, se está como desbordando, diría. ¿Qué piensa al respecto? Porque antes no se exponía tanto mediáticamente a una persona hasta que después que ya se procedía a un juicio, etcétera. No concuerdo, Luisito, con ese concepto suyo, porque me recuerda a mí los juicios paralelos armados por los periódicos y los medios de comunicación, dependientes de los poderes en ese momento, como para tratar de aniquilar a una persona a través de prejuiciar a la comunidad de la culpabilidad de esa persona. Y entonces no era que lo sacaran en calzoneta blanca y camiseta blanca y todo de entrada, no, era la crónica de las nacionales, ¿verdad? Pero bien, la gente tiene un concepto de que en el 90% de acciones hay una evidencia de razones para haber procedido así, comenzando por esos monstruosos. Digo monstruosos porque solo un monstruo inspira asco o terror, de las facciones y los cuerpos llenos de toda clase de tatuajes, ¿verdad? Ante esa evidencia, ¿cómo se va a quitar? Y de que era producto de que lucían mejor así, no, de que así infundían más terror y de que así ya se sabía que el mensaje estaba en la cara, que no andaban bromeando, que lo que decían era de vida o muerte, ver, oír y callar. Sí, porque esa fue una de las modificaciones, que el hecho de andar tatuajes alusivos a pandillas ya son detenidos. ¿Está de acuerdo usted con esa modificación? Porque se han dado casos, por ejemplo, pandilleros que cumplieron su pena por extorsión, no les permiten salir del penal y comienzan a ser procesados por tener tatuajes alusivos a pandillas. Bueno, tenemos un caso de en Usulután, de un joven que al enterarse de un crimen se lo da a la policía, les avisa, hicieron tal y tal crimen. La fiscalía, no sé bajo qué concepto y control, viene y le da criterio de oportunidad al asesino, al que provocó toda la emboscada para el asesinato, y procesa al denunciante, que no tenía nada que ver, ¿verdad? Bueno, iba a ser la audiencia, pero de repente le avisan al tribunal que esa persona no puede ser trasladada a la audiencia porque ahora ya le armaron otro caso de asociaciones ilícitas. Ahí debe tener mucho cuidado el Estado como tal, porque lo que ahora es impune, después puede no serlo. Y una de esas cosas es un hecho jurídico que no tiene vuelta de hoja. La ley no puede tener efecto retroactivo, y no porque lo diga la Constitución, pues no, porque uno de los pilares fundamentales del derecho penal. Eso en todo el mundo. Aquí se ha inventado que a menos que sea de orden público, pero tiene que decirlo. Pues fíjense que acaban de hacer unas reformas de eso y no le pusieron que era de orden público. ¿Qué significa? Son detalles que hay que mejorar. Son los detalles de la experticia a la que me mencionaba anteriormente, ¿verdad? Y entonces ahí ha salido alguien que está condenado anticipadamente por evidencia a decir que no lo pueden procesar porque la ley no tiene efecto retroactivo. Y si usted me pregunta a mí, dos cosas: o me callo y no vuelvo a aparecer en ningún programa de televisión por cobarde, o lo digo porque es mi obligación como persona que está hermanada con la verdad o buscándola. Eso es cierto, no tiene efecto retroactivo. Sí, importante que lo mencione porque es algo de lo que se habla muy puntualmente en medios de parte de la Fiscalía, las autoridades, etcétera. Otro dato interesante, doctor, es una pregunta que se hacía en esta encuesta donde dice que si ha sido usted víctima directa de algún hecho como robo, extorsión o renta,
amenazas u otro hecho delincuencial mientras ha estado en vigencia el régimen de excepción, el 91.1% dice que no, solo el 8.9% dice que sí, es decir, vemos una reducción considerable de las amenazas, extorsiones, específicamente grupos pandilleriles. Sí, en el campo de las extorsiones no me cabe la menor duda. Hasta los buceros también han salido a respaldar. Exacto. A respaldar. Que era un sector bien golpeado. Bueno, es que para mí, pues incluso toda esta reacción ya definitiva que tuvo de una declaración de guerra con las se origina en el campo de los microbuseros, con el caso Catalino Miguel. Exacto, sí, ahí creo que fue un punto de inflexión. Ahí pues sí, porque le cerraron la compuerta a una entrada y creyeron que iban a solucionar eso matando 87 personas. Sí. Ahí fue donde se toparon, porque ya para entonces el gobierno contaba con los suficientes elementos represivos, tanto humanos como materiales, como para declarar una guerra. Sí. Si lo hubiera hecho al principio de su gestión, le hubieran doblado el brazo. Sí. Eso créamelo. Creo que la misma coyuntura fue la que permitió esa evaluación también A lo mejor no estaba, vamos a decir, por elucubrar, ¿verdad? A lo mejor eso iba a reventar dentro de 6 meses, 2 meses, 1 mes. Pero este hecho, para mí, lo fue el detonante. Fue el detonante. Sí. Es que ya no había vuelta de hoja. Sí. Y para bien del país, ¿verdad? Sí. Ahora, no es una tarea fácil. No se le puede pedir más allá de todo lo que se ha logrado, que es extraordinario. Como extraordinario es que podamos ver los edificios de San Salvador. Si ese ya era una cuestión como cuando usted le quiere ir a quitar el moho a un hierro, Sí. ¿verdad? Sí, usted se refiere a la recuperación de los espacios públicos del centro histórico, específicamente. Sí, no, concretamente. Incluso también en Santa Tecla se ha visto una recuperación de calles, quieras o no, y eso está muy vinculado también a la prevención situacional del delito, ya específicamente, cómo genera ambiental, focos. ¿verdad? Usted lo ha analizado varias veces. Exacto, la criminología ambiental, que eso viene de los 80. Imagínense qué interesante cómo ningún gobierno municipal también había tomado eso tan en serio para lograr. Yo soy amigo de gente que está en la dirigencia, o lo estuvo, de los vendedores ambulantes, ¿verdad? Y me explicaba, y la gente para dónde, en este estado de necesidad, para dónde iba a agarrar, en qué iba a invertir. Si todo ¿cómo se dice? Emprendimiento. ¿Sí? Radicaba en poner un canasto en la calle, pues. O irle a prestar al señor del almacén de enfrente, mire aquí, don Antonio, aquí le voy a poner yo su mercadería. Y pone las galeras, exacto. Sí. No, y después una estructura física, ¿verdad? Sí, y era parte de la arquitectura nacional. Exacto. Haber logrado eso, en la forma además, ¿cómo se logró? Sí, porque no hubo enfrentamientos como hubo en el pasado. No. Eso para mí lo considero quizás políticamente muy acertado. El hecho más trascendental en los últimos 50 años. Sí, y fíjese que qué bueno que lo mencione, porque al final creo que poco se habla de esa recuperación importante y también pasa muy desapercibido que es algo elemental, específicamente fundamental para la prevención también situacional, social de la violencia. Y turística. Turística, la atracción que se trae. Y vial. Sí. Que conste que yo aprovecho para decirles que cuando van a quitar esas bardas azules que le han puesto a las aceras que obligan a los peatones a irse al centro de la calle con el riesgo ya comprobado de que sean atropellados, ¿verdad? Esas habría que abrirlas, al menos entre aceras, para que la gente siga usando las aceras. Ya lo había mencionado yo en otra oportunidad, pero siguen ahí esas bardas inútiles, ¿verdad? Pero eso no le quita lo más mínimo al éxito y al reconocimiento que debe tener el haber recuperado la cara de San Salvador, enmascarada por todos esos velachos. Sí. Sí, no, y como lo mencionaba, no solamente estamos hablando de una cuestión de estética, sino que también que generaba narcomenudeo. Bueno, ahí era también el embodegaje de los productos del asalto, de las armas, exacto, etcétera, sí. ¿verdad? Tenía una derivación de otros delitos. Y había una vinculación obligada de muchas vendedoras y vendedores
a ser copartícipes del ocultamiento y la complicidad. Exacto, y se han dado casos también detectados tanto en Santa Ana, en San Salvador, en Santa Tecla, de personas que les alquilaban los espacios públicos a las personas, es decir, un aspecto lucrativo de personas, lógicamente de forma ilegal, que les convenía tener ese desorden porque ellos mismos recibían dinero de alquiler de esos puestos que, para comenzar, no les pertenecían, es vía pública. Sí. Bueno, quiero contarle una anécdota. Sí. A mí me encontraba gente en esas calles de la Rubén Darío y aledaña, y no hubo más, mucha gente me decía, mire doctor, ¿y usted no tiene miedo que lo asalten aquí? ¿Y sabe cuál era el antídoto? Era decirle, no, pues si en eso ando yo, hombre, ¿cómo voy a andar con miedo? No, qué interesante, doctor. Doctor, el tiempo se nos ha acabado en este programa. Le agradezco mucho su asistencia y su buena voluntad con el análisis. Espero que tenerlo pronto nuevamente, antes de que termine el año. Muy fino, Luis. Igualmente lo felicito a usted por toda su trayectoria y aporte al interés nacional y a la audiencia, la tolerancia que siempre nos demuestra y que hace que precisamente consideremos siempre valioso venir a exponer lo que pensamos y hacemos. Sí. Muy interesante, doctor. Así que nos vemos dentro de una semana. Saludos a la diáspora. Este canal es ITV es muy bien visto. Tiene mucha ampliación allá en el exterior. Bueno, lógicamente también a nivel nacional. Sin embargo, es importante esa audiencia que se está teniendo a nivel internacional y que los salvadoreños en el exterior estén muy bien informados del acontecer político nacional de El Salvador. Saludos y buenas noches.